Hola a todos, feliz domingo y feliz día de Cuentos Waku. Quiero que aprovechemos este espacio para reflexionar sobre diferentes elementos que pueden hacer que vivamos la maternidad con mayor bienestar. Estoy clara que eso tiene subidas y bajadas, pero sí hay ciertas cosas que pudiesen ayudarnos a vivir bien. Yo les voy a compartir algunas de mi propia experiencia y me gustaría al final que si ustedes tienen otros tips o cosas que han hecho que nos pueden ayudar a aprender, porfa compártanlos. Bueno, creo que lo primero, una de las cosas que a mí me ayudó a vivir la maternidad es haber hablado abiertamente desde el embarazo de lo que genuinamente estaba sintiendo. Yo tengo un bebé de 11 meses, se llama Enrique, y cuando quedé embarazada yo entré en pánico. Pánico es la palabra que mejor lo describe. Tenía muchísima ansiedad, lloraba muchísimo desde que amanecía hasta que atardecía. Yo creo que estaba deprimida y tenía una cantidad de creencias limitantes, entre ellas que nuestra relación de pareja podía dejar de funcionar porque teníamos un bebé, el que Waku tal vez no iba a poder sobrevivir la etapa en la que yo quería estar de baja, el que una vez que volviese las personas no iban a querer contratarme porque tenía ahora una complicación logística entre tener bebé y organizar todo, miedos porque no tengo mi familia aquí cerca, y así una cantidad de cosas que me hacían pensar el peor escenario posible. ¿Qué sucede? Que yo compartí todo esto que sentía con mis amigos, con las personas cercanas, con mi familia, y eso permitió que la gente, al saber lo que yo realmente sentía, me pudiese ofrecer desde su genuino interés de ayudar, sus consejos, sus palabras de aliento, sus abrazos, sus reflexiones, y como siempre son referenciales, pero recibí cosas que me ayudaron muchísimo. Entre ellas, por ejemplo, mi hermano me dijo algunas cosas que me acuerdo perfecto hasta dónde estaba parada cuando me las dijo. Una amiga que tenía un retiro en Costa Rica, entonces me regaló el que yo pudiera ser parte de esto para estar mucho mejor. Y me permitió recibir el consejo de, bueno, ve a buscarte a tu psicólogo, como lo has hecho en el pasado, para ayudarte. Trabajé con él y al final estuve bien. Hace poco conocí a una mamá que me estaba contando, oye, mira, yo también me deprimí muchísimo el embarazo, pero yo no me atrevía a contarlo porque no quería que las personas sintieran que yo estaba malagradecida por lo que había recibido, porque sé que a algunas mamás les cuesta quedar embarazadas y entonces al final no quería que me juzgaran. Y no es la primera vez, y lo sabemos en general, que el miedo a ser juzgados muchas veces hace que no cerremos y no compartamos lo que honestamente sentimos. Y esto también pasa con la depresión postparto, de amigas que meses después o un año después terminan admitiendo, oye, sí, yo estaba en una depresión postparto que duró tantos meses, y al final tal vez en ese momento le hubiese dicho, hubiese recibido mucha más ayuda que le hubiese permitido transitar eso de una mejor manera. Entonces creo que compartir lo que nosotros realmente sentimos es importantísimo. Hay otra parte que tiene que ver con la gestión de expectativas. Hace unos días conocí una mamá que me decía, oye, ¿sabes qué? Yo en verdad la maternidad no la estoy viendo muy bien, ya ha pasado como casi 2 años desde que tuve la bebé. Me dice, yo me imaginaba cosas como espectaculares de esta maternidad y había tenido toda una imagen de lo que mi pareja y yo íbamos a hacer y cargar a nuestro bebé y todo, vivir bien. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que se hizo una fantasía de lo que iba a ser la maternidad, y al no ser todos esos escenarios tan bonitos y espectaculares, esa confrontación con la realidad le ha hecho estar muy afectada y no reconcilia la imagen con lo que realmente pasó. Y esto para mí, lo que me hace reflexionar, que una de las cosas que creo que a mí me ha ayudado es que yo creo que también me fui de más. O sea, mis expectativas eran tan catastróficas, y no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, pero las mías eran tan catastróficas que cuando viví las cosas no me parecían tan graves como esa imagen. Pero sí creo que, sin irnos a lo catastrófico, estar informadas de los posibles retos puede sin duda ayudar a ajustar un poco las expectativas. Yo sabía de los temas del sueño, sabía de los retos que las parejas pueden vivir, de los retos en la lactancia, de sentimientos que la gente tiene, tanto que incluso estaba preparada con una dula para qué hacer si me daba depresión postparto, porque sabía que podía pasar. Entonces toda esa información hacía que yo supiese un poco. Uno nunca sabe realmente, pero por lo menos estuviese relativamente informada, y cuando las cosas sucedieron, pues no había un choque tan grande con la fantasía idealizada que yo había tenido. Eso creo que también ayudó en el bienestar. Otro tema fue, y es todavía, tener las conversaciones abiertas y psicológicamente seguras con las personas con las que vamos a hacer equipo durante la maternidad. Llámese tu equipo de trabajo, tus padres si te van a ayudar, si tú tienes una pareja o unas amigas que van a participar, quien sea que esté ahí cerca. Y estar, tal vez en mi caso siento que una de las cosas que nos ayudó a vivir bien la maternidad es que tuvimos conversaciones previos al momento del nacimiento de Enrique
sobre muchísimas cosas, sobre cómo íbamos a manejar las horas del sueño, cómo nos íbamos a dividir los roles, qué pasaba si yo entraba en esta situación, qué pasaba en la otra. Por ejemplo, uno de mis temores era que yo siempre soñé con trabajar viajando, ayudando en los temas de felicidad y bienestar a las personas, y lograr este proyecto guapo y posicionarlo aquí a nivel global ha sido un trabajo y sigue siendo, y yo no quería perder eso, pero a la misma vez quiero ser una mamá presente y quiero ser una pareja amorosa que cuide a su pareja, y que entonces tener conversaciones sobre cómo lo vamos a manejar, qué vamos a hacer, tengo que yo realmente parar mi vida profesional o no tengo que pararla, cómo lo podemos gestionar. Entonces ya teníamos un plan de cómo podía suceder esto. Incluso con mi mamá fue clave en nuestro proceso de vivir en bienestar, la maternidad, porque ella vino y nos estuvo acompañando 4 meses. Yo sé que no todo el mundo tiene esa suerte, y bueno, yo creo que mi mamá fue fundamental en vivir la transición de manera adecuada al comienzo. Pero bueno, incluso con ella tuvimos conversaciones sobre las expectativas, qué se imaginaba ella haciendo, cómo nosotros creíamos que queríamos tener nuestro espacio, e incluso cosas difíciles como, mira mamá, tal vez en esta primera etapa no queremos que estés todo el tiempo cerca porque no sabemos cómo nos vamos a sentir, es la primera vez. Entonces, finalmente verbalizar esta situación y llegar a acuerdos nos hizo que ella, que era parte de nuestro equipo, y nosotros ya entendiéramos cómo pensáramos. Después las cosas son diferentes, pero no nos sorprendimos de cosas que ya sentíamos con antelación. Y estas conversaciones, seguir teniéndolas con quienes seguimos haciendo equipo. Por ejemplo, con Andrea, mi socio, con mi equipo. Una de las cosas que para mí ha sido súper difícil es la aceptación de nuevas conductas o cosas que para mí son importantes que antes no eran y entran en conflicto. Por ejemplo, yo entro en conflicto al darme cuenta que estoy mucho más cansada, entonces por ende mi cabeza no tiene la misma energía para mover la parte comercial, de ir y buscar oportunidades y hacer un live aquí y hacer un live allá, porque en esta etapa estoy cansada. Pero yo, entro en conflicto porque sé que puedo aportar esto y es algo que he aportado en el pasado a Waku y que beneficia a todas las personas de Waku, pero no estoy en ese lugar. Entonces entro en este conflicto y poder hablar de manera vulnerable, por ejemplo en mi caso con Andrea o con el resto del equipo, de que estoy sintiendo esto, también hace que podamos ir alineando expectativas de cómo manejarnos como equipo, y eso ha sido súper clave para vivir en bienestar. Y la otra también es entender que cada quien tiene fortalezas y talentos distintos, que la comparativa sobre cómo otras mamás manejan su maternidad para tú saber si lo haces bien o mal, hay que tener cuidado. Yo creo que es interesante tener perspectivas referenciales y luego entender que 2 personas pueden ser exitosas en una misma meta con talentos y fortalezas diferentes. Entonces, tu camino para ser una mamá excelente, una madre excelente, va a ser diferente al de la otra persona. Entonces recuerda que la maternidad es un proyecto de vida que tiene otras personas con las que te tienes que complementar, que tiene ciertas metas, que tú estás dentro, que tiene una persona que acompañar, y que tu forma va a ser mucho más feliz y mucho más amable si tú entiendes cuáles son tus talentos y tus fortalezas y te apalancas en ellos para lograrlo. ¿Sí? Entonces, habiendo compartido esto, hay muchas otras cosas que pueden ayudar a vivir la maternidad en bienestar, incluso que me han ayudado, pero vamos a hacerlo, cuento ya está largo. Me gustaría que compartieran aquí abajo en los comentarios cuáles son esos elementos, acciones, creencias, personas, cosas que has hecho que a ti te han ayudado a tener momentos de bienestar en la maternidad. Y de esa forma aprendemos todos. ¿Les parece? Que tengan un feliz domingo. Adiós.